Capítulo 4 de los comicios romanos. No tenemos datos muy fieles de los primeros tiempos de Roma. Parece que la mayor parte de las cosas que se cuentan son fábulas y, en general, la parte más instructiva de los anales de los pueblos, que es la historia de su asentamiento, es la que más falta. No hay sino conjeturas para explicar cómo se han constituido. Las costumbres establecidas atestiguan, por lo menos, que dichos usos tuvieron un origen. De las tradiciones que se remontan a esos orígenes, las aceptadas por las más grandes autoridades y que confirman razones más poderosas, deben considerarse las más seguras. Después de la fundación de Roma, la república naciente fue dividida en 3 clases, que por esta división tomaron el nombre de tribus. Cada una de estas tribus fue subdividida en 10 curias, al frente de las cuales se puso a unos jefes llamados curiones o decuriones. Además de esto se constituyó, a partir de cada tribu, un cuerpo de 100 caballeros, llamado centuria. Estas divisiones, poco necesarias en una ciudad, eran en principio solo militares. Un instinto de grandeza impulsaba a la pequeña ciudad de Roma a darse por adelantado una organización conveniente para la capital del mundo. De esta manera se procedió a abolir la división por razas y se la sustituyó por otra basada en los lugares de la ciudad ocupados por cada tribu. En lugar de 3 tribus se crearon 4, cada una de las cuales ocupaba una de las colinas de Roma y llevaba su nombre. De este modo se puso remedio a la desigualdad presente. De esta división de las tribus de la ciudad y de las tribus del campo resultó un defecto digno de tomar en cuenta, porque Roma le debió la conservación de sus costumbres y el crecimiento de su imperio. Se podría creer que las tribus urbanas se arrogaron enseguida el poder y los honores y no tardaron en envilecer a las tribus rústicas, pero fue todo lo contrario. Es conocida la afición de los romanos por la vida campestre, afición que les venía del sabio fundador, que supo unir a la libertad los trabajos rústicos y militares y relegar, por así decirlo, a la ciudad las artes, los oficios, la intriga, la fortuna y la esclavitud. Al vivir en el campo y al cultivar la tierra, todos los hombres ilustres de Roma fue costumbre no buscar sino allí el sostenimiento de la república. La vida sencilla y laboriosa de los aldeanos fue preferida a la vida ociosa y cobarde de los burgueses de Roma, y aquel que en la ciudad no hubiese sido sino un desgraciado proletario, labrando los campos, llegó a ser ciudadano respetado. Este principio era excelente, pero fue llevado tan lejos que, al final, dio lugar a cambios y abusos. Las tribus, en general, acabaron por no tener territorio. Todas se encontraron mezcladas de tal modo que ya no se podía saber quiénes eran los miembros de cada una sino por los registros. De modo que el concepto de tribu pasó así de lo real a lo personal, o más bien se convirtió casi en una quimera. Y sucedió que, estando más al alcance las tribus de la ciudad, llegaron con frecuencia a ser las más fuertes de los comicios y vendieron el Estado a quienes compraban los sufragios. Entonces se llevó a cabo una tercera división que no tenía relación alguna con las 2 anteriores y llegó a ser la más importante de todas. Distribuyó al pueblo romano en 6 clases, que no diferenció ni por el lugar ni por los hombres, sino por los bienes, de modo que las primeras clases las nutrían los ricos, las últimas los pobres, y las medianas
los que disfrutaban de una fortuna intermedia. Las clases que no estaban reducidas por completo a la indigencia, al menos le daban ciudadanos al Estado. En cuanto a los que carecían absolutamente de todo y no se los podía empadronar más que por cabezas, eran considerados nulos. Sin decidir aquí si este tercer empadronamiento era bueno o malo en sí mismo, creo poder afirmar que sólo las costumbres sencillas de los primeros romanos, su desinterés, su amor por la agricultura, su desprecio por el comercio y por la avidez de las ganancias podían hacerlo practicable. Es preciso, sin embargo, observar que las costumbres y la censura, más fuertes que la misma institución, corrigieron los vicios de esta en Roma, y que hubo ricos que se vieron relegados a las clases de los pobres por haber ostentado demasiado su riqueza. Estas fueron las diferentes divisiones del pueblo romano. Veamos ahora el efecto que producían en las asambleas. Esas asambleas legítimamente convocadas se llamaban comicios. Tenían lugar generalmente en la plaza de Roma o en el campo de Marte. Se diferenciaban en comicios por curias, comicios por centurias y comicios por tribus, según la forma que les servía de base. No había ningún ciudadano que no estuviese inscrito en una curia, en una centuria o en una tribu. Ningún ciudadano era excluido del derecho de voto, y el pueblo romano era verdaderamente soberano, de derecho y de hecho. Para que los comicios se reuniesen legítimamente y lo que en ellos se hiciera tuviese fuerza de ley, hacían falta 3 condiciones. Primera, que el cuerpo o magistrado que los convocase estuviese revestido para ello de la autoridad necesaria. Segunda, que la asamblea se reuniese en uno de los días permitidos por la ley. Y tercera, que los augurios fuesen favorables. La razón de la primera regla no necesita explicación. La segunda es una cuestión de orden. Así, por ejemplo, no estaba permitido celebrar comicios los días de feria y de mercado, en que la gente del campo, que venía a Roma para sus asuntos, no tenía tiempo de pasar el día en la plaza pública. Y por medio de la tercera regla, el senador tenía sujeto a un pueblo orgulloso e inquieto, y moderaba el ardor de los tribunos sediciosos. Las leyes y la elección de los jefes no eran los únicos puntos sometidos al juicio de los comicios. Habiendo usurpado el pueblo romano las funciones más importantes del gobierno, se puede decir que la suerte de Europa estaba reglamentada por sus asambleas. Con tales cambios, el pueblo otorgó, gracias a esta organización, toda la autoridad al número, para contrarrestar la del poder y la de las riquezas que dejaba a los patricios. Solo Roma ha tenido el honor de dar al mundo este hermoso ejemplo, del que nunca resultó abuso alguno y que, sin embargo, jamás ha sido seguido. La manera de recoger los sufragios era, entre los primeros romanos, tan sencilla como sus costumbres. Cada uno votaba en voz alta y un escribano iba anotando los votos. La mayoría de votos en cada tribu determinaba el sufragio de la tribu. La mayoría de los votos en todas las tribus determinaba el sufragio del pueblo. Esta fue una buena costumbre mientras los ciudadanos fueron honrados, y cada uno sentía vergüenza de votar a favor de una opinión injusta o un asunto indigno. Pero cuando el pueblo se corrompió y se compraron los votos, fue conveniente que se diesen estos en secreto para contener a los compradores mediante la desconfianza y proporcionar a los corruptos el medio de no ser traidores. Del mismo modo que el régimen de las personas sanas no es conveniente para los enfermos,
no se debe querer gobernar a un pueblo corrompido con las mismas leyes con las que se gobierna a un pueblo honrado. Para tal objetivo se distribuyeron entre los ciudadanos unas tablillas mediante las cuales cada uno podía votar sin que se supiese cuál era su opinión. Se establecieron también nuevas formalidades para recoger las tablillas, el recuento de los votos, la comparación de los números, etc., lo cual no impidió que la fidelidad de los encargados de tales funciones infundiesen sospechas. Por último, para impedir la intriga y el comercio de votos, se dieron edictos cuya inutilidad demostró la multitud de ellos. En los últimos tiempos fue necesario, con frecuencia, recurrir a expedientes extraordinarios para suplir la insuficiencia de las leyes. Otras veces se convocaba bruscamente una asamblea antes de que los candidatos hubiesen tenido tiempo de preparar sus intrigas. Pero, al fin, la ambición lo venció todo, y lo que parece increíble es que, en medio de tanto abuso, este pueblo inmenso, con sus antiguas normas, no dejase de elegir magistrados y aprobar leyes, de juzgar causas, de despachar los asuntos particulares y públicos, casi con tanta facilidad como lo hubiese podido hacer el mismo Senado.